Hola, soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a esta iniciativa en la que convergen los tres medios de la Universidad de Costa Rica, Radio UCR, Semanario Universidad y el canal UCR. Desayunos de Radio Universidad presenta esta entrevista de fondo con el presidente de la República con el apoyo de Canal UCR y Semanario Universidad. Como medios universitarios nos interesa fortalecer la integración para generar más producción de calidad de manera conjunta. Hoy el mandatario Luis Guillermo Solís es entrevistado en vivo por los productores de Desayunos, Alberto Salom y Gloria Valerín. Yo participo en calidad de director de Semanario Universidad. Hoy es lunes 15 de diciembre y estamos en vivo por la 96.7 FM de Radio Universidad, así como por televisión a través de su canal UCR. Durante 2 horas hablaremos con el mandatario Luis Guillermo Solís acerca de las implicaciones del levantamiento del veto a la reforma procesal laboral, las perspectivas de la negociación de nuevos impuestos, las alianzas gubernamentales con partidos y sectores sociales, el deterioro en la imagen del gobierno en la más reciente encuesta publicada en Semanario Universidad y muchos temas más de actualidad nacional. El presidente ha completado más de 8 meses de su gestión y tiene aprobados un presupuesto y un plan nacional de desarrollo. Profundizaremos con él la ruta que pretende seguir en el 2015. Un saludo a quienes nos siguen por los medios universitarios y le doy la bienvenida a mis compañeros de entrevista, don Alberto Salón y doña Gloria Valerín. Muy buenos días a don Luis Guillermo, un gusto tenerlo aquí. Muy buenos días a los televidentes y los oyentes de los medios de la Universidad de Costa Rica. Alberto. Muy buenos días, presidente. Buenos días, don Alberto. Buenos días a los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses. Buenos días, colegas. Don Luis Guillermo, para entrar en materia, usted llegó al gobierno en segunda ronda con una cifra récord de 1.3 millones de votos. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigaciones Psicológicas de la UCR, que se publicó la semana pasada en el Semanario Universidad, en julio las opiniones positivas acerca del desempeño del gobierno eran del 39% y las negativas del 19%, casi 20%, y reflejaban una fuerte mejoría en la opinión de los costarricenses en comparación con el final de la administración Chinchilla. Pero en noviembre pasado, ese respaldo mostró una caída importante y ahora las opiniones favorables suman el 30.8 y las desfavorables el 34.5, es decir, el balance ya es negativo. ¿Cómo calificaría usted esa variación y a qué la atribuye? Bueno, muy buenos días para ustedes y para nuestros televidentes y para nuestra audiencia en Radio Universidad también. Quiero felicitarles por esta iniciativa, me parece extraordinario que tengamos la posibilidad de conjuntar desayunos con los reportajes del periódico Universidad y también con este canal 15 que tanto queremos. Mauricio, mire, en la vida, en la naturaleza y en la política no solo hay crecientes. Y especialmente cuando el gobierno entra en una fase como esta de ajustes tan importantes que tenían que hacerse después de 30 años de gobiernos bipartidistas en decadencia. Yo siento que el proceso ha sido un proceso intenso. Yo estoy llegando a fin de año con un cansancio físico acumulado de 8 meses de gobierno en donde no hemos tenido respiro. Desde el primer momento que entramos con una huelga hasta hoy, que estamos sometidos a uno de los ataques más furibundos de sectores económicos que ha visto este país en las últimas décadas, no ha habido para el gobierno un momento de solaz. No tiene por qué haberlo, me dirán ustedes, para eso lo eligieron y yo estoy de acuerdo. Pero es que la circunstancia histórica ha llevado a un debate y a un ajuste y a un acomodo verdaderamente extraordinario. Entonces a mí lo de caer en las encuestas me parece natural. Más bien le doy gracias a la vida y a la ciudadanía de que sigue creyendo en un sector muy importante, de que lo que estamos haciendo va para adelante y vale la pena. Pero la última encuesta es la que se haga al final de mi gobierno. De aquí a allá será como las olas del mar que van y vienen, a veces estaremos en creciente y otras estaremos en bajante. Don Luis, en ese mismo estudio que hizo el CIEP, publicado en el Semanario Universidad, casi el 36% de los encuestados no puede responder cuando se le pregunta cuál ha sido la decisión más acertada de su mandato. Y el 21% responde que ninguna. Al preguntarles por la decisión más desacertada, casi el 50% no sabe o dice que ninguna. ¿Cómo puede ser que a 7 meses de inicio del gobierno, el 57% de las personas entrevistadas no pueden mencionar una sola decisión acertada del gobierno? Bueno, mire, si vamos a ser autocríticos, y no veo por qué no serlo, probablemente porque no lo hemos comunicado bien, porque cosas importantes se han hecho y muchas,
especialmente tratando de equilibrar las malas prácticas que imperaron en este país durante mucho tiempo y entrando con una nueva forma de ordenar la casa. Pero si no vamos a ser tan autocríticos, digamos que ha habido un proceso que culmina con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, de establecimiento de nuevas reglas que nos van a permitir caminar. Es decir, había una expectativa que nosotros mismos creamos en campaña de cambios inmediatos. Algunos de esos cambios fueron simbólicos y eran importantes tomarlos, otros fueron por el fondo y afectaron a sectores también muy específicos. El que nosotros resolviéramos poner a funcionar una ley que existiendo no había sido aplicada y que había permitido a muchas personas, incluidas favorecedores del partido de gobierno, a recibir pensiones que no tenían por qué haber recibido, por ejemplo, le resolvió al país 12 mil millones de colones de gastos innecesarios. Los ajustes que don Helio Fallas hizo en la economía de la administración pública fueron de 42 mil millones de colones en menos de 6 meses. Eso la gente no lo ve. Y nosotros probablemente no lo cacareamos, porque no creemos que ese es el oficio del gobierno. Pero sí se han hecho cosas que permitieron terminar el año pagando aguinaldos, pagando sueldos que no se hubieran podido pagar si no se hubieran hecho algunas de estas cosas. También es cierto que paramos una huelga ominosa que lucía muy complicada al inicio del gobierno, heredada completamente del magisterio nacional. Hemos reposicionado al país internacionalmente en temas de inversiones, después de que anunciaron 2 importantes empresas que se iban de Costa Rica, y desde el 25 de junio me puse a buscar inversionistas explicando qué era lo que estaba pasando en el país. Bueno, esas y otras acciones han pasado quizá inadvertidas porque las consecuencias de no haberlas emprendido nunca se vieron. Si se hubieran visto, hoy estaría Luis Guillermo con la gente en la calle, incendiado el país y comiéndonos los tamales con un chaleco de Kevlar puesto. No ha habido violencia, ha habido normalidad hasta donde se pudo en los muelles frente a una acción del sindicato de Sintrahab que no era la correcta porque ponía en riesgo la seguridad jurídica de los contratos en el país. Entonces, bueno, yo no le voy a echar la culpa a la ciudadanía de que no vea dónde están las prioridades del gobierno, pero que las prioridades han sido ordenar y para empezar a caminar, eso es indudable. Quizás los costarricenses, don Luis Guillermo, lo que hemos estado extrañando es el gobierno del cambio porque no habíamos visto hasta el viernes pasado. Permítame felicitarlo con todo mi corazón por esa decisión suya del levantamiento al veto a la reforma procesal laboral, de lo cual vamos a hablar ahora. Quizá los costarricenses estamos esperando el gobierno del cambio y recientemente tenemos un gran cambio. ¿Cuáles otros vislumbra usted para el resto de su administración, don Luis Guillermo? Esa es una muy buena pregunta, doña Gloria, porque yo creo que los costarricenses estaban esperando y siguen haciéndolo el gobierno del cambio inmediato. Yo veo el cambio como un proceso que se acumula a lo largo de 4 años. A mí me eligieron por 4 años, no por 1. Y por lo tanto el cambio que prometí es un proceso que se desarrollará a lo largo de esa gestión. Cierto es que hay cambios que no aguantan mucho tiempo porque son como golpes que se dan a la vela para que el barco empiece a cambiar de dirección, pero la dirección va a ser en el destino, no necesariamente en los bandazos de la vela. Es decir, yo lo que quiero es llegar a otro lado. No me interesa que el barco ande dando golpes de babor a estribor sin orden ninguno. En esa lógica del cambio, yo veo cambios importantes que tienen que acometerse en materia económica para que la economía crezca más. Y dicho sea de paso, vengo llegando de la Cumbre Iberoamericana y la mayor parte de los países iberoamericanos, incluida España, Brasil y México, se desearían crecer al ritmo que crecerá Costa Rica el año entrante, si Dios quiere, entre 3,8 y 4,2% del PIB, según los últimos informes del BID. Tenemos que hacer que la economía crezca más. Yo esperaría que si hacemos las cosas bien y gastamos la plata que tenemos disponible para construir infraestructura, nosotros podríamos elevar ese crecimiento en 2 puntos completos del PIB
en los próximos 24 meses. Nosotros tenemos que distribuir mejor, ahí es otro gran cambio. Nosotros tenemos que proteger a la población que está más desprotegida. Eso tiene mucho que ver con la decisión de levantar el veto. 30% caería el índice de pobreza si se pagan los salarios mínimos, muchos de los cuales no se pagan hoy por la falta de controles que hay en el sector agropecuario, por ejemplo. Necesitamos hacer un cambio en la conectividad y la competitividad del país. Ahí yo creo que se van a hacer cosas, tenemos que volver otra vez a construir, hay que sacar adelante las carreteras y los puertos que están ahí, algunos serán por concesión y otros no. La tan traída y llevada carretera Alajuela San Ramón saldrá con fondos de un fideicomiso, espero yo, de fondos nacionales, pero habrá otros grandes proyectos que no veré yo en mi administración, pero que veremos todas y todos los costarricenses en el mediano plazo, como el gran corredor seco, logístico, que saldrá de Coajiniquil y terminará en Moín o en Parismina. Hay 5 propuestas al respecto, 5, que tendrán que resolverse pronto. Entonces, ese es otro cambio grande. Y el otro, espero yo, en la cultura política, para que podamos otra vez sentarnos con un poco de racionalidad a discutir el futuro sin que nos estemos acusando de las cosas que hoy nos acusamos. Don Luis, usted estaba planteando la necesidad de distribuir mejor, de hacer obra, de avanzar en esa construcción de una cultura política más sólida. Pero, ¿qué acciones concretas, digamos, cuando estamos hablando de, por ejemplo, en el tema de los salarios, de mejorar el control de los salarios mínimos en trabajos del agro, o en el tema de puertos y de carreteras, en concreto, ¿qué proyectos y en qué plazos y cuáles serían las metas para que la gente... es el Plan Nacional de Desarrollo, Mauricio. Ahí están los proyectos. ¿Qué proyectos? Los del Consenso de Costa Rica en materia de infraestructuras. Vamos a empezar a ver si podemos tener finalmente hecho el puente de la Platina a 6 carriles, pero está la carretera San José-San Ramón, están obras específicas, puentes que hay que arreglar, que están ya presupuestados, está el tren eléctrico, que esperamos tenga una primera línea entre San José y, San Ramón y Cartago. ¿Cuándo van a estar esos temas? Bueno, yo no tengo ahora las fechas, pero tienen que estar puestos ya iniciada la obra, yo creo que en el transcurso de los próximos 6 meses. Yo esperaría que San José se tranque, no por el aumento de carros, sino por la cantidad de obra pública que tenemos. Hay que terminar el corredor norte para que finalmente se pueda pegar la circunvalación con la ruta 32. Yo esperaría que tengamos movimientos en el muelle de Moín pronto para que se inicien las obras, si SETENA concede la viabilidad ambiental a APM Terminals y se pueda construir ese puerto que es fundamental para el desarrollo de la provincia de Limón. Este mes o el mes entrante, depende de cómo nos vaya con el tiempo, se terminará el gran paseo marítimo en Limón, detrás del barrio de Ceneguita. Estamos haciendo un esfuerzo enorme de orden normativo para que la Dirección de Tributación Directa pueda cobrar los impuestos que no se han estado pagando y que nos llevan a un 50% de evasión en renta, por ejemplo. Bueno, ahora veo que la nueva lucha que nos van a plantear algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa es no aprobar una reforma fiscal. Bueno, si no hay reforma fiscal, el año entrante entraremos en una situación verdaderamente crítica desde el punto de vista del déficit. Entonces, aquí hay una serie de temas que se están acometiendo en paralelo. Yo estoy bastante contento con la idea de que podamos mostrar cosas que se hacen y habrá, por supuesto, grupos que no quieren que las mostremos, pero ese es el debate ahora. El país debe moverse ordenadamente, pero debe moverse y eso hay que mirarlo, no basta con predicarlo. Bueno, ahora tenemos el presupuesto, ya tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos un equipo que está disponible para hacer esa obra y lo que hay que hacer es empezar a hacerla. Presidente, después del 48 hubo un prolongado periodo de unos 30 años aproximadamente de lo que se llamó el desarrollo hacia adentro, la sustitución por la industrialización por la vía de sustitución de importaciones. Ahí se hicieron algunas reformas en el país, importantes, no cabe ninguna duda. Luego ese modelo aparentemente se agotó, se inicia el periodo de la expansión hacia afuera, buscando nuevos mercados, nuevas exportaciones, pero no cabe ninguna duda de que el señalamiento principal en todo eso
radica en que hubo crecimiento económico, no permanente, pero hubo crecimiento económico, pero ya usted lo ha señalado, no hubo distribución. En esa ruta, ¿cuáles serían los hitos principales, la orientación principal del gobierno de Luis Guillermo Solís para producir un cambio sustantivo? Porque a veces se cambian las cosas y no se cambia nada, digamos, para utilizar esa expresión. Yo creo que los dos conceptos claves, Alberto, para contestar su pregunta son dos. Uno es empleo, buen empleo, empleo de calidad, y el otro es fiscalidad progresiva. Empleo porque hay que construir una economía que sea próspera. No se puede repartir si la economía no crece. Don Pepe Figueres lo decía, no se puede repartir pobreza. Hay que hacer más grande la economía. Y la economía, para hacerla más grande hoy, en el actual modelo de globalización, que dicho sea de paso no va a cambiar, y nosotros estamos metidos en eso, no vamos a poder volver otra vez a la economía primitiva del pasado, ¿verdad? Donde solo se intercambiaban bienes, requiere de mantener y potenciar las exportaciones y la atracción de inversiones. Ahí yo no veo que haya ningún problema. Costa Rica tiene una reputación sólida y tiene lo más importante en esa economía, que es el talento humano. Y tenemos que invertir en el talento humano. Por eso es que me planteé con el tema del financiamiento a las universidades y a la educación superior en general, y a la educación pública en un sentido más general todavía. Sigo convencido, igual que lo estuvo todos mis ilustres predecesores del siglo XIX, en la importancia de la educación pública. Y eso arranca desde antes de la gran reforma de Don Mauro, ¿verdad? Desde antes de que fuéramos república. En 1839 se fundó en San José la primera escuela de niñas. Entonces me parece que esto hay que tenerlo clarísimo. Entonces hay que seguir en esa ruta, pero para que se genere empleo y para que se produzca el bienestar que esa economía volcada hacia afuera no ha producido, hay que encadenar con la economía local. Por eso es que hemos hecho un plan para el desarrollo de emprendedurismo PYME, pequeña y mediana empresa, con lo cual, financiado por la banca de desarrollo, que es otro de los logros de estos últimos meses, se logre encadenar el bienestar que produce la exportación con las pequeñas empresas locales. Empleo es el concepto clave también del plan que tiene el Ministerio de Trabajo, que nos produciría 217.000 nuevos trabajos. Eso por el lado de los ingresos. Yo estoy muy convencido porque he leído mucho al respecto y porque he visto el efecto que esto tiene en países como Brasil, por ejemplo, en donde la formalización del empleo, es decir, lograr que ese empleo que se genera además tenga un referente institucional fuerte en la caja del Seguro Social, en la provisión de capacitación para nuestros trabajadoras y trabajadores, produce mucho bienestar para la familia costarricense. Y estoy pensando en empleo, en formalización real, porque también se puede confundir a un señor que vende chicles en una esquina con un microempresario. Eso no es un microempresario, eso es una persona que está en la indigencia prácticamente, ¿verdad? Por el otro lado, necesitamos distribuir mejor la riqueza que ya existe. Y eso se hace con un sistema fiscal progresivo que distribuye las cargas de otra manera. Creo que esa es la combinación que estamos buscando. Presidente, ¿usted está consciente que al final de su periodo se le va a medir con datos duros? Cuando yo decía que todo cambie para que no cambie nada, me refería a que aquí la pobreza tiene aproximadamente 30 años de estar estancada en el mismo punto. Más bien ha crecido. Más bien ha crecido. Hay una serie de observaciones en relación con los indicadores para medir pobreza, que yo sé que su gobierno está cambiando, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero no cabe ninguna duda de que hay un problema en ese sentido. Es decir, si al final del gobierno la pobreza está en el mismo lugar y la pobreza extrema está en el mismo lugar de donde usted partió, las críticas van a ser acres. Usted está tomando las previsiones y se está posicionando y está enrumbando su gobierno de manera que pueda garantizar que estos indicadores de pobreza, con otra medición más real, van a cambiar. Bueno, sí, porque por dos razones. Primero, porque es la única forma de resolver el problema. Nosotros pasamos
de constatar más o menos 52,000 familias en pobreza extrema, ¿verdad?, a un 15-20% más de esa cifra hoy. Es decir, ha aumentado la pobreza extrema. Entonces, claro, hemos tenido que ajustar las expectativas, pero de todas maneras seguimos con esa lucha porque nos parece que lo fundamental aquí es garantizar el objetivo moral, y estoy hablando aquí de la moralidad filosófica esencial, de que no haya costarricenses que se vayan a la cama con hambre. No estoy hablando de pobreza, que eso también es otro tema, pero sacar de la pobreza extrema. Y para eso, bueno, el IMAS está haciendo un trabajo extraordinario. Incluso hemos desarrollado mapas hoy de pobreza que nos permiten identificar casi que las residencias, si se pueden llamar residencias, los lugares donde viven, donde sobreviven estos compatriotas en situación de pobreza extrema, precisamente para llevarles la ayuda. Es que es gente que ni siquiera viene a buscarla, Alberto. Hay que llevarle, hay que salir a buscar a esta gente. Por una parte, pero por otro lado, hay que hacerlo porque si no se lograra vencer ese escollo, el peso que significa ese 23, casi 24% de costarricenses que viven en condición de pobreza o de pobreza extrema, no va a dejar que avance el desarrollo económico del país. Es decir, a no ser de que queramos que se mueran de hambre todos. Así es. Pero ese esfuerzo de sacarlos de ahí es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Ahí, en ese sentido, en campaña se había dicho que una meta dura era la erradicación de la pobreza extrema. Cuando se anuncia el Plan Nacional de Desarrollo, hay una variación, digamos, se suaviza esa meta. ¿Por qué ocurre eso y ligado a eso, cómo se piensa hacer en concreto esa reducción, pensando en que el informe del Estado de la Nación es enfático en que hay 3 elementos que son clave? Uno es que los muchachos terminen los colegios el 5º año, que se mantengan las medidas de contención social, de apoyo social, y en tercer lugar también que se cumpla con el pago de los salarios mínimos. Bueno, vamos a ver, sí, eso es así. Primero, fue una sorpresa darnos cuenta de que había crecido el número de familias en cosa de 1 año, 2 años. No sé si fue que se ajustaron muy bien los números o qué fue lo que pasó, pero el número de personas en condición de pobreza pasó de 347,000 y pico a 390 y pico mil. O sea, hay aquí una cantidad muy importante de aumento. Entonces, los recursos con que se contaban, resulta que no dan para esos otros 50,000 costarricenses que viven en pobreza extrema. Igual habrá que llegarles y buscar los recursos. Eso significa mejores impuestos. Porque vamos a ver, la población en pobreza extrema son personas a las cuales usted no puede decirle, mire, vamos a coger a sus chiquitos, 4 niños con discapacidad de papás diferentes, y les vamos a capacitar para que vayan a trabajar a una zona franca en el Coyol. Y van a hablar inglés. ¿No? A esta población usted va y le da de comer, y les da una casa, y les da un acompañamiento social adecuado, porque son personas que están en condición extrema de pobreza. Es que yo no sé si nuestros televidentes podrán comprender eso, porque cuesta imaginar que en Costa Rica hay lugares, y muchos desgraciadamente, donde estamos enfrentando situaciones de pobreza africana, donde solo se come una vez al día, donde no hay capacidad más que para medio sobrevivir. Entonces, a esta gente hay que llevarle asistencialismo puro y duro, y eso significa inversión social. Entonces, ahí tiene que haber 2 cosas. Por un lado, una economía que crezca más, que sea más robusta para que el país produzca y podamos entonces, vía fiscal, tener los recursos para que programas bien atildados, bien organizados, sin corrupción, les llegue a estas personas. Se los digo porque el 20% de los recursos de los programas sociales los están recibiendo por corrupción y por desorden miembros del 5º quintil de los 2 quintiles más altos de ingreso en el país. Eso es una barbaridad. Don Luis Guillermo, en este tema, yo he dicho que las últimas 3 administraciones han significado el reingreso al oscurantismo para las mujeres de este país. Si usted quiere hacer realmente una inversión social, si usted quiere hacer un cambio social, no puede dejar de pensar en las mujeres, y sé que
que su administración tiene una propuesta. Yo quisiera que usted nos refrescara aquí y se comprometiera una vez más con las mujeres costarricenses. Tenemos que cambiar esto. Sí, claro, no solamente eso, doña Gloria, ya empezamos. Hace 2 meses el Instituto Nacional de las Mujeres entregó los primeros 1,000 los recursos para los primeros 1,000 emprendimientos de mujeres, de los 5,000 que prometimos para finales de mi administración, de forma tal que estas mujeres cuyos nombres, condiciones y empresas están registradas inscritas en el INAMU puedan desarrollarse como pequeñas empresarias con toda la formalidad y con todo el acompañamiento necesario. La tragedia del pequeño empresario es que si no logramos que ese ecosistema, como le dicen ahora, empresarial se mantenga, en menos de 3 años se pueden morir el 80% de esas empresas. Entonces volvemos otra vez atrás. Estamos tratando de romper con ese ciclo. Ojalá que el fortalecimiento del sistema financiero que acompaña a estos emprendimientos, la banca de desarrollo, logre sostenerlos, porque es un problema aquí que tiene que ver con avales y tiene que ver con capacitación y otras cosas. Pero además de eso, usted tiene toda la razón. En buena medida, los logros que este país ha alcanzado en materia social se debe a la incorporación de las mujeres, no solamente a la fuerza de trabajo que han estado incorporadas de toda la vida, con reconocimiento insuficiente a ese aporte, porque además no se les paga salario igual por trabajo igual que los hombres, sino que también porque las mujeres se han convertido en la principal población en educación superior. Y ahora van a convertirse ya no solamente en partícipes del proceso económico, del proceso productivo, sino que van a convertirse en dinamizadoras de con todas las implicaciones que esto tiene de orden social. Yo creo que sumar a las mujeres como socios, como socias de este proyecto, es fundamental. Y encuentro gran lucidez en la mujer costarricense. Una lucidez que surge de su creciente formación educativa, de su creciente participación en la economía y también de su enorme capacidad como agentes sociales. Sí, aliviándonos el trabajo reproductivo. Así es. Don Luis, cuando usted triunfa, usted gana con el respaldo de un espectro muy amplio de costarricenses, desde ciudadanos que tienen una visión de izquierda muy estatista hasta ciudadanos que tienen ciudadanas que tienen una visión liberal, bastante orientada al mercado. De esa gama de ciudadanos que votaron por usted, ¿es posible satisfacer las expectativas que se creó en toda esa diversidad de costarricenses con un gobierno que tiene que tomar decisiones claras, como ya lo ha estado haciendo en estos días? Pues mire, la prueba me remito. Veamos el desarrollo de Costa Rica de los últimos 70 años. La magia costarricense ha sido encontrar ese punto de equilibrio que ha impedido que un extremo u otro predominen y lleven al país a la violencia social, como en el resto de América Latina. Este ha sido un país que sigue siendo, me parece, progresista en su visión de futuro. Aspiramos a una sociedad socialmente moderna, conservadora en sus valores políticos, pragmática en su acción cotidiana. Y yo soy un hombre que se denomina, para efectos de programas como este, socialdemócrata. Es decir, recojo la lógica. Podría llamar social cristiano también, da lo mismo, digamos, de esta idea de un equilibrio entre la responsabilidad del Estado, que creo que debe ser fuerte, para controlar los excesos de la mano invisible, que es una mano peluda la mayor parte del tiempo, pero con suficiente claridad como para saber que la riqueza se produce principalmente en el sector privado. Don Luis, tenemos que irnos a una pausa y les recuerdo que esta entrevista se va a repetir los días martes 16 de diciembre de 9 de la noche a 11 de la noche y el miércoles 17 de 1 a 3 de la tarde. Ya volvemos, no se vaya, aquí en su programa Desayunos.